días, comunidad. Este 30 de noviembre del año 2021, bajo la gracia del Creador, traigo a consideración un tema que, producto de las diferentes audiencias en las que participo, motiva nuestra atención: el derecho a la defensa. Y es que, en especial en un proceso acusatorio que se funda en que las partes actúan en plano de igualdad, pero una igualdad relacional, porque es evidente que la Fiscalía está en situación de superposición desde el punto de vista estructural y sus condiciones en relación con la defensa, entonces cobra un interés especial. En efecto, el artículo 29 de la Constitución, en su inciso cuarto, impone para la persona que es objeto de una sindicación, señalamiento, que tenga derecho a la defensa, sea que se lo provea a sí mismo o sea que se lo provea el Estado. Derecho a la defensa que va a ir consolidado con otros como el de la contradicción y la confrontación que imponen, que entonces el abogado defensor y su representado puedan conocer qué es aquello en lo que se funda su cuestionamiento para que le hagan la debida oposición. Y esa norma constitucional la vamos a encontrar desarrollada en la Ley 906. Esa Ley 906 del año 2004 que desarrolla el proceso acusatorio, al inicio nos va a hablar en la norma que nos ocuparemos, octavo literal K, del derecho a la defensa. Pero con mayor fuerza lo va a realizar entre los artículos 118 y 131 de la misma Ley 906 de 2004. Dice el literal K del artículo octavo: tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas. Garantía de la persona investigada a lo que se le agrega. En este, si así lo desea, por sí mismo o por su conducto de su defensor, puede interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario aún por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz, el reflejo del derecho a la defensa. Y para que sea real, entonces esperamos que se permita que sea él, el defensor, el investigado, quien controvierta. Y para que se entienda que controvierta, entonces que sea él el último en hacer uso de la palabra en desarrollo de la actuación. Solo puedo controvertir lo que conozco, emanado de la Fiscalía, emanado del Ministerio Público, emanado de las víctimas, que sea el cierre. Ello explica, por ejemplo, que en audiencias como las de legalización de captura, la última palabra tenga que dársele a la persona investigada y se cierre la discusión. No como sucede, que regularmente la persona expone su forma de pensar y de nuevo le conceden el uso de la palabra al órgano de la persecución. Por eso en la audiencia de medida de aseguramiento, la última palabra la tiene el defensor. No como sucede, que después de que interviene el defensor, por alguna circunstancia vuelve y se le concede el uso de la palabra a la defensa. Quebrantamos a la Fiscalía, quebrantamos en esos términos mandatos como los expresamente consagrados en artículos como el 306, inciso segundo, de la Ley 906. La motivación para tocar el tema nace del reciente pronunciamiento que hemos conocido de la Corte Suprema de Justicia, que avala el pensamiento que exponemos. La última palabra debe ser la de la defensa. Casualmente, así queda expuesto en el radicado 55.661, decisión del 27 de octubre del año 2021, ponencia del honorable magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa. Dice la Corte: el derecho a la última palabra como expresión del derecho a la defensa. El literal J del artículo octavo del Código de Procedimiento Penal consagra como expresión del derecho de defensa la posibilidad de que el procesado solicite, conozca y controvierta las pruebas. Esa misma prerrogativa se encuentra contenida en los artículos 29 de la Constitución Política
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sexto del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Por supuesto, ese derecho de controversia supone el conocimiento de todos los elementos de juicio y de los argumentos en el marco de las audiencias que se presentan contra el procesado. Su espectro no se limita únicamente a la facultad que tiene el acusado de aportar pruebas para controvertir las que se presentan en su contra o de tener el último turno de intervención en los alegatos de cierre del juicio. El derecho a la última palabra tiene una connotación más amplia. Abarca desde el derecho a que su palabra sea la última que se escuche hasta la oportunidad de contradecir o someter a contraste todo el proceso probatorio, lo que supone, por obvias razones, su conocimiento previo. Y la Corte cita Providencia AP 6357 del año 2015. No es un capricho, no es un acto deliberado, no es un sin razón el que se imponga que el último que intervenga sea el defensor. Es la necesidad de que se cierre la discusión cuando ya el ataque le ha sido formulado por la Fiscalía. En la providencia citada de 2015 AP 6357 dice la Corte: en efecto, el derecho a la última palabra se refiere a la oportunidad en que deben intervenir el procesado para ejercer sus derechos, deberes y obligaciones procesales, entre los cuales algunos apuntan a aspectos procesales, como el derecho de sustentar los recursos o presentar alegaciones, pero otros tienen por objeto materializar los derechos y garantías que le corresponden como parte, por ejemplo, declarar en juicio pruebas para ejercer el derecho de defensa material y ejercer la contradicción personal por el acusado. Remata así la Honorable Corte Suprema de Justicia citando el radicado 37596 del 7 de diciembre de 2011. A lo anterior se agrega la obligación de respetarle a la defensa el derecho a la última palabra, a la última intervención, de tal manera que cuando ésta se pronuncie sobre ese y cualquier otro tema, ya se conozcan las posturas de las demás partes intervinientes y pueda controvertirlas en su integridad. A su vez, la Corte Constitucional explicó que el derecho a la última palabra implica la garantía de que el imputado o acusado tenga la posibilidad de controvertir todas las razones o argumentos expuestos por los demás sujetos del proceso en las oportunidades en que las normas de procedimiento prevén su confrontación, lo cual lógicamente solo es posible mediante la intervención en último lugar en cada una de tales oportunidades. Reitero, lo que estoy leyendo es un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia del 27 de octubre del año 2021, con ponencia del honorable magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, Sala de Casación Penal, en el que está reclamando la necesidad de que se respete ese derecho a controvertir el grueso de lo que se ha expuesto o aportado en contra, que es tarea que le corresponde a la defensa y a la persona que es objeto de investigación. Última palabra, invitando a que entonces no se desquicie esa figura, permitiendo que después de sus intervenciones, como es inusual, intervenga la Fiscalía General de la Nación, a veces hasta con nuevos elementos de juicio. A respetar, pues, esa es la invitación, el derecho a la última palabra que le corresponde a la defensa, única forma de respeto de la Constitución, los tratados internacionales y la ley, acogida por la jurisprudencia como la que estamos citando de la Corte Suprema y la Corte Constitucional. Dios glorificado en nuestras vidas. Amén y amén.